Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por este contacto. Me gustaría arrancar la entrevista preguntándote qué es Puerta 12 y por qué el 23 de junio de 1968 es una fecha histórica para el fútbol argentino. Bueno, Puerta 12 es la peor tragedia de la historia del fútbol argentino, nada más y nada menos, y una de las peores tragedias de la historia de nuestra sociedad. Es un hecho triste que con el paso del tiempo fue mutando, porque en ese momento fue un momento de duelo nacional y mucho más acá en el tiempo primero se olvidó durante décadas y después se transformó en algo que supuestamente era nada más que de Boca, ¿no? Un día triste de Boca, un día de luto del club. De hecho, Boca cierra sus puertas ese día, cuando en realidad no fue así en ese momento y no debería ser así. Debería ser un día de reflexión en todo el fútbol argentino, tal vez que sea de la sociedad. Hoy cambió todo en ese sentido y no sería tan como ese momento, pero sin dudas tendría que ser un día mínimamente de luto o de tristeza del fútbol argentino. Claro, Pablo, vos publicaste un libro, se llama Una tarde de junio. Lo que quería saber es por qué te metiste en Puerta 12, teniendo en cuenta de que es algo que pasó hace mucho tiempo. Quería saber cómo es que vos dijiste, voy a investigar sobre Puerta 12, me voy a poner a llamar, a investigar con diferentes familiares y demás. ¿Cómo es? ¿Por qué vos fuiste a ese tema? Bueno, a mí yo cubro Boca hace muchos años, casi un poquito antes de que empezara este siglo, y desde el 2015 lo cubro para el Diario de la Nación. Y mi jefe, en ese momento, Pablo Viñone, me propone hacer algo sobre Puerta 12 porque el 23 de junio del 2018 se cumplieron 50 años. Y en realidad yo sabía del tema, había visto el documental que hizo Pablo Tesoriere, que se publicó que se hizo público en 2008, pero no en detalle. Y aparte que siempre estaba el tema de lo curioso, ¿no? De que nunca se supo qué pasó, ¿viste? Y decís, ¿cómo puede ser, no? Y bueno, esa nota tenía una fecha de publicación, que fue obviamente el 23 de junio del 2018, pero me quedaron muchos cabos sueltos en lo poco que pude investigar para esa nota y me dieron ganas de hacer algo más, y porque seguí leyendo todo lo que principalmente había leído de la cobertura, que es muy buena, que había hecho justamente el diario La Nación, de aquel hecho, con la desgracia de que eran épocas donde el periodista no firmaba, con lo cual yo no sé quién, qué colega cubrió eso para el diario donde yo trabajo, que es una lástima porque a lo mejor estaba vivo, está vivo, Claro, es verdad. pero eso no lo pude saber y lo que hice fue empezar a involucrarme, me contacté con gente de Boca que venía trabajando en el tema, porque lo reciente nombré a Pablo Tesorieri y el documental a mí en lo personal no me gusta. Pero lo que sí hizo ese documental, no me gusta porque no llega a ninguna conclusión, o sea, lo empezás a ver con todas las dudas y termina el Te deja con documental la y duda. seguís con las mismas dudas. Pero está buenísimo como muy testimonial de todos los protagonistas que vivían en ese momento y que habían sido protagonistas en el 68. Pero lo que hizo ese documental fue volver a poner sobre la mesa de Boca y de los medios Puerta 12, después de 40 años de silencio. Cosas muy aisladas de distintos aniversarios, ¿no? Pero en general nadie le importaba y nadie se involucraba. Después de eso, una de las personas que trabajaba en esa mesa de trabajo de Boca, Hernán Soria, me contacta con Diana Von Bernard, hermana de Guido, uno de los chicos que falleció en Puerta 12, que de alguna manera, y sin ella proponérselo, es como eso era la banderada de los familiares de fallecidos que pedían justicia, memoria, sobre todo memoria. Y bueno, me junto, me tomo un café con ella en 2019. Al mismo tiempo me contacta una persona que leyó mi nota y me empezó a buscar, a rastrear, un hombre que vive en Madrid, que me dice, mirá, diste en el palo con tu nota y yo te puedo contar lo que te falta. Y lo llamé y me empezó a contar que era barra de Boca en esa época y me cuenta todo lo que vio desde un lugar privilegiado que era del árbol enfrente de la Puerta 12, que hoy es Puerta M.
Entonces, la verdad que yo fui con un papelito así chiquitito a llamar por teléfono, por WhatsApp a España y hablamos 2 horas, no sabía más por dónde anotar todos los nombres y los datos que me tiraba, porque aparte no tenía manera de grabar, ¿viste? Las conversaciones de WhatsApp. Y, y a partir de ahí se me ocurrió hacer una suerte de libro donde haya tres focos, que fuera el foco del protagonista, que era este hombre, el foco como protagonista o como testigo, el foco de Diana como familiar de fallecido y mi aporte como investigación periodística, ¿no? Y bueno, cuando yo pongo en Semana Santa, yo no soy practicante, digamos, soy religioso, pero no soy de ir todos los días a misa, pero casualmente yo había puesto un tuit buscando familiares y gente que haya ido y testigos que haya ido ese día a la cancha de River en agosto de 2019 y no le había ido a nadie. Y en 2020, justo el Viernes Santo, pongo el mismo texto y en 3 días lo leyeron 250.000 personas. Uf. Y claro, y a partir de ahí yo empecé a anotar teléfonos, a contactarme, que sí, que mi tío, que mi abuelo, que mi hermano, que no sé quién, que ese día fue, que no, que bueno, eran que empezó a aparecer gente que empecé a llamar en un contexto de pandemia, gente grande, imagínate que habían pasado 50 años del hecho, 52, eh, que tal vez Claro, era gente ya que estamos hablando de gente que roza los 70 y ahí para arriba. Ahí para claro, sí, arriba, ¿no? o ponerle 65 como tenía Darío, el hombre este de Madrid en esa época, porque eran chiquitos. Y Claro, ponele que tenía 13 años, más 52, 65. Pero de ahí para arriba era. Y bueno, también era una manera de acompañar gente que estaba sola, hablar por teléfono, ¿viste? claro, Y era un tema, la verdad que me llamó la atención porque había muchas ganas de esa gente de hablar. Yo tenía anotado 10 preguntas para armar un poco el rompecabezas de cómo era ir a la cancha, cómo se vestían, esto, lo otro, ¿viste? O contexto del día o lo que sea. Y yo hablaba con quien correspondía y de repente hablaban ellos solos 10 minutos. Y yo me quedaba escuchando, tecleando, ¿viste? Tomando el testimonio. Y obviamente a algunos le avisaba si los podía grabar y no podía parar, ¿viste? claro, Y la ventaja de la no presencialidad de ese contexto me permite hacer 3, 4 entrevistas por día, además de mi trabajo habitual, de ayudar a los chicos con la escuela, bueno, todo el caos que fue la pandemia. Y bueno, después de tener todos esos testimonios era un caos darle forma y que sea algo de alguna manera llevadero, ¿no? Porque si no era un cúmulo de información que no tenía forma. claro, porque yo creo que vos habrás hablado con, no sé, sin saber, digo, 100 testigos por ahí, entre Sí, sí, familiares, gente sí. que estuvo ahí. ¿Cómo haces para todo eso ponerlo en un libro de poco más de 100 páginas, ¿no? Sí, yo lo que hice fue, primero, para validar todo lo que me enseñaron en mi escuela de periodismo, TEA y Deportea, tres testimonios tres personas que digan lo mismo, que no se conozcan entre sí, aprobado. O sea, si, Vale, si alguien me tal decía cual. que estaba nevando en Buenos Aires, bueno, yo tenía que validarlo con otros dos. Ese día nevó. Claro, y pasaba, ¿viste? Porque mucha gente se acordaba con muy buena memoria, con mucho detalle, y otra que tal vez se acordaba lo que le habían contado o lo que leyó, y anda a saber, ya estaba como intoxicada esa realidad que creía recordar. Y a mí me salió a favor algo que en realidad en los libros dicen que es al revés, porque supuestamente mi primer paso era ir a las bibliotecas a leer todo lo que se le escribió en ese momento. Y yo no podía porque estaban cerradas. Entonces tuve que Claro, hacer el trabajo de campo, que tendría que haber sido después de informarme de lo que pasó, primero. Y también eso, o sea, fue favorable porque si yo hubiera empezado a leer todo lo que se publicó, hubiera empezado por algo equivocado, porque había mucha información errónea, porque como suele pasar, incluso ahora, la principal fuente de información de casos policiales es la policía. Y en ese caso, como la policía estaba involucrada, la policía decía y contaba lo que quería. Y los medios publicaban lo que la policía decía, claro, sumado a que era un contexto de dictadura militar, con lo cual nosotros no vamos a trabajar nunca en contexto de dictadura militar, pero no debe ser tan fácil y a veces que por tener que publicar lo censura y que... demás. Sí, pero también te dicen que pasó eso y no tenés manera de, Claro, de- de de rebatirlo. corroborarlo, Sí, sí, sí. contrastarlo. Y,
Y de hecho yo le preguntaba a la gente, ¿pero por qué al año siguiente no fuiste a decir la verdad? Y dice, ¿pero qué? ¿Con la dictadura de Onganía? Le digo, no, pero después, más Claro, años más adelante. Y sé que en la dictadura de Videla, o sea, era un contexto volcánico de nuestro país que nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a vivir nunca, entonces costaba entender, pero también estaba bueno viajar a esa Argentina, porque yo me encontraba con testimonios desde la cobertura de un periodista, de cómo era la cobertura del periodismo en esa época, de cómo era ir a la cancha, cómo eran las salidas, cómo eran los operativos policiales, en cómo eran los policías que iban a un partido de fútbol, que no eran nada más que eran pibes chiquitos, o sea, pibes de 18, claro, 20 años que estaban haciendo el servicio militar, explicar qué era el servicio militar, está buenísimo desde ese lado. Y como siempre digo, lo que a mí me pasó es que, vos bien decías, tantos años que pasaron, después te vas apasionando porque te va contagiando la gente que necesitaba hablar y se entusiasmaba y me llamaban al día siguiente, me decía, me acordé de este dato, o llamaba a mi primo que se acuerda de esto otro. Es como que se reactivó una cosa, yo suelo decirlo, en la firma del libro aparece mi nombre de autor, pero es un libro totalmente colaborativo porque claro, no había manera de que yo pudiera escribirlo solo eso, ¿me entendés? sí, Y, y suelo decir que es como que era armar un rompecabezas de 10.000 piezas, dificilísimo, pero yo abrí la caja y no había piezas. O sea, primero claro, tuve que sí, buscar sí, las sí, piezas y después armarlo. O sea, la verdad que cuesta tomar distancia del trabajo mío mm, por un tema de que uno tal vez piensa que lo tomás de manera natural mientras lo vas haciendo, pero a medida que pasan los años y el tiempo y las repercusiones y esto que estamos haciendo ahora, decís, che, pero está bueno el laburo. vale la pena, tal Sobre cual. un tema que no había nada, o sea, no había. O sea, si vos querés hacer un libro sobre historias mundiales, hay 1000 cosas y vos le Encontrás, pones tu impronta y te distinguís de otra manera. Acá no había nada. Y lo que tal había estaba intoxicado porque la información inexacta que podía haber aportado la que había en policía. ese momento. Claro. Pablo, cuando vos hablás o hablabas con las víctimas, con los sobrevivientes, em, ¿qué es lo que te dicen con respecto a la justicia, ¿no? ¿Esperan algo hoy en día que, que pase o ya para ellos en cuanto a eso el tema está cerrado y lo miran desde otro lado hoy en día? Mira, la gente también eso tuve que entender, era otra sociedad donde la gente que se ha acercado a decir te corresponde esto o esta cantidad de dinero o lo que fuere, o hacerle juicio a River o a la AFA o a quien sea, eh, justamente por el fallecimiento de un familiar, la respuesta era yo no voy a hacer plata con la muerte de mi hijo. Claro, Y lo sacaban corriendo los abogados, que le decían, che, pero te claro, corresponde esto por el seguro del hincha. Los limpiaban. Hoy tenés gente que se tira arriba de los autos para cobrar un seguro tal cual. en la calle. Eso cambió Era otra mucho. Argentina desde todo Sí, aspecto. y en la actualidad, la gran mayoría, no por resignación, sino arrancó con eso, pero la gran mayoría, y por eso no es por mandarme la parte, porque no soy así, pero la gran mayoría tiene mucho agradecimiento conmigo porque el objetivo de ellos era que se les recuerde, que esté todo el La tiempo visibilidad presente. del tema, tal cual. Total, y el mayor objetivo que vamos a seguir hasta que suceda es que el 23 de junio no haya fútbol, que sea un día de luto, que lleva tiempo y es entender y charlar y tratar de acercarse a los que toman decisiones y que entiendan que no hay ninguna otra cosa que la memoria, porque no pasa por ahí, y tampoco sé si cabría una justicia hoy, porque ya están todos muertos, o Claro, sea, sí, 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 no, sí, tampoco habría alguien directo a quien culpar, qué sé yo, Onganía, no sí, sé, sí, no, medio no es que la complicado. policía fue, pero tampoco creo que haya ido la policía a matar, es Claro, como eso es otro que tema. fue un mal operativo, negligencia, que sigue habiendo, ¿viste? O sea, pasó hace 3 años Claro, con Boca, en Gimnasia Boca, en el en Bosque, gimnasia, tal cual. terrible, terrible. Pero Sí. bueno, Pablo, bueno, en 1968, plena dictadura, Onganía, y la policía que era considerada represiva en ese momento, ¿no? Era como una policía federal bastante complicada, entre comillas, digamos. ujú. ¿Vos creés que la policía ese día fue para eso o tenés algún testigo que te dice la policía fue a esa puerta
a buscar a cierta clase de persona, o un barra brava o a quien sea, o fue casualidad, fue algo que pasaba en todas las canchas de fútbol argentino en ese momento? Mira, por lo que a mí me contaron, y me contó mucha gente, eh, y también es que hay que entenderlo ahora, que no van los hinchas visitantes a la cancha, entonces tampoco se puede ver cómo es ahora, porque tal vez sería igual. Eh, Era normal que la policía, que sí, era una policía que primero golpeaba y después preguntaba, era una policía muy violenta, de Onganía. Era normal que corriera la policía a los hinchas visitantes en cualquier cancha. Iba a Independiente Boca Avellaneda y la policía sacaba corriendo a los hinchas de Boca o los hinchas de River o a quien fuere. Era normal. Y formaba parte del folclore, o sea, ya era así. Y pasó hasta no hace mucho, pero sobre todo en el ascenso, siempre fue la pica, ¿viste?, entre los hinchas y la policía, sobre todo de la hinchada visitante. En ese contexto, y sin hacer apología de la violencia, sí, yo hablé con muchos barras de esa época, sobre todo de Boca, y lo que me decían es que la barra de Boca estaba de alguna manera armada, no de armas, sino con una logística, Claro, y estaba creciendo el fenómeno barra, y la barra de Boca era muy fuerte, y le hacía frente a la barra, a la policía. claro, Porque aparte, insisto, o sea, en el libro está el número exacto, no me acuerdo ahora, pero el operativo policial de ese día fueron 137 policías. El otro día, sin hincha sí, visitante, sí. hubo 1000, Hay más de 1000, tal cual. con Sí, la sí, misma sí. cantidad de gente, porque ahora dicen, no, récord, qué sé yo, 86.000 personas, y ese día fueron más de 90.000 por los Claro, colados y porque estaban todos de pie. Era sí, otro sí. contexto, era Era otro otro fútbol, contexto. tal cual. Pero en ese sentido, por lo que vos me decís, sí, había una pica. Yo creo que todo lo que podía pasar mal ese día pasó mal, salió mal. Había una efervescencia que terminó ese día mal, en el libro yo lo detallo, pero hubo un enfrentamiento también previo entre la barra de Boca y la policía, hubo una bandera que en esa época eran los trofeos de guerra, ¿no? Afanar una bandera y Sí, exhibirla, y la barra de Boca había robado una bandera antes y la mostró, y la policía no quería que la muestren, entonces hubo un problema se antes. fue caldeando todo pasito a Claro, pasito. en un contexto de códigos, que siempre me lo han remarcado, que después se perdió, no había armas, no había negocios más allá del fútbol y no había drogas. Entonces, por ejemplo, iban 100 hinchas de Boca y veían 5 de River con una bandera y iban 5 contra 5. Y si se ganaba esa batalla, se ganaba la bandera, y si no, no iban 100 Claro, contra 5. Hoy sí, hoy sí, van sí, 1000 sí. contra uno. Claro, Se es desvirtuó otro tema. todo. Y como la barra de Boca se surgió de boxeadores profesionales, el otro código era que si se agarran a piñas y uno caía al piso, no se lo tocaba más hasta que se pare. Sí. Eso cambió todo, desgraciadamente. Si no hablamos del accionar de la Policía Federal, hay una canción que se puso, que se popularizó días después, que habla de que no había puertas, no había molinetes. Eh, ¿Qué tienen para decir con ese tema? Tema puerta, estaba abierta, estaba cerrada, tema molinetes, estaban puestos los molinetes. Sabemos que cuando uno sale de la cancha, si los molinetes están puestos, es bastante complicado. Los molinetes estaban, no estaban, Sí, la canción la cantaron los hinchas de Boca y de River al clásico juntos siguiente. prácticamente. Sí, sí, no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete, que spoilearon todo lo que pasó. No, lo que Tal pasa es que cual. nadie quiso avanzar en la investigación, Claro. porque está comprobado, desde la investigación judicial está comprobado que las puertas estaban abiertas, y a mí me lo ratificaron un montón de personas, incluso gente que salió antes de que apareciera la policía a intentar cerrar esa salida o bloquear esa salida. La puerta estaba abierta. Es más, la puerta se abría a las 9 de la mañana y se cerraba cuando se iba el último hincha. En ningún momento en el medio se cerraba. Claro. Es más, hasta fines de los 2000, yo soy socio del Club Ciudad de Buenos Aires, que queda a 10 cuadras de la cancha de River, y uno de los divertimentos los domingos con amigos jugando era en el entretiempo escuchar los partidos, se jugaban al mismo tiempo, todos a las 3 de la tarde, y cuando terminaba el primer tiempo salir caminando para la cancha de River porque entrabas gratis a ver Y el se va segundo tiempo. caminando.
porque estaba Claro, todo no abierto. había policía, no había lo que hoy es el Nada, estaba todo molinete, dos abierto. Por- molinetes. Porque, ¿qué pasa? Vos te descomponés y querés salir. No puede estar nunca una salida cerrada. Claro, Y los molinetes lo mismo, ya es como que se sacan todo mucho antes. claro, La puerta seguro estaba cerrada, los molinetes habían sido retirados de donde iban. eh, de hecho, en la Popular no había molinetes, había unos pasamanos con un zigzag, ¿viste? Para que claro, no sea el acceso directo y puedan cortar los boletos. Pero los molinetes eran de las plateas. Lo que pasa es que los molinetes de la platea, los empleados de River los sacaban, digamos, a partir de que iban 20 minutos del segundo tiempo, los sacaban y los tiraban al lado de la puerta 12, que había una reja, una cortina, una cortina metálica, que era como una suerte de depósito. Entonces quedaban ahí arrumbados en la vereda, una salida desprolija, para nada limpia, que claro, si vos te posicionás en esa escalera, y el que haya ido a la cancha River y haya entrado por lo que hoy es la puerta M, y o haya salido, la puerta M, si vos bajás, tenés para el lado de hondo 1 metro de pared. Hay como una ochava. No es salida limpia. Y para el lado de lo que sería Lidoro Quinteros, estaban todos los molinetes tirados. Entonces también era un impedimento. Más la puerta, eh, que es como una suerte de puerta ascensor vieja, la famosa puerta tijera. No sé si vos llegaste sí, a sí, sí, conocer sí, esas puertas, pero conozco, son las puertas antiguas, que se rebatía para adentro, claro, pero que muchos dicen que normalmente el mismo movimiento de la gente hacía que no quedara rebatida. Entonces, de una puerta de 4 metros, y más o menos, 1 metro te lo comía la misma puerta abierta. Entonces, era molesto con las dos salidas medio bloqueadas, ¿sí? claro, Si a eso le sumás lo que pasó después, que fue la policía poniéndose a 1 metro de la puerta para impedir la salida masiva de la gente, y bueno, ya empieza a molestar medio todo complicado. porque, sí, por eso es negligencia Sí, absoluta, porque intentar con la hacer que gente salgan de a saliendo también uno, toda junta, claro, claro, y la escalera, como tiene un descanso, en el primer descanso es como si fuera una 180 grados, digamos, la escalera que sigue bajando, la que baja y la otra que viene bajando más arriba. Entonces, claro, los que vienen bajando acá no saben lo que está pasando no, al pie de la escalera y siguen empujando y no sé, ¿por qué no empujan, avanza? Claro, mucha gente, y no solamente el día de Puerta 12, bajaba en el aire, entre el cuerpo de delante y el de atrás. Era claro, normal, era divertido, sí, 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 viste, era un asco porque había mucha gente que hacía pis en esa escalera, era oscura, todo mal. Lo que pasa es que siempre se contó Puerta 12 como si hubiera pasado todo eso solamente ese día. No, no, que claro, era tal cual. normal, era todo normal. Era, el fútbol argentino era así, la sociedad creo que Es, era un poco así también, sí, todo más descuidado y más libre, porque hay claro, chicos de 10 años que se escapaban de la casa y se toman el colectivo y van en Boca River mintiéndole a la familia que había ido a jugar a la pelota. tal No, o cual. sea, hoy no existe que pase eso, No, pero existe. Eh, sí, sí. entonces, en ese sentido, como te digo, se alinearon los planetas o pasó Claro, todo mal. todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Salió mal. Em, Pablo, otro tema que genera polémica por ahí o que en realidad quedó instalado es el número, ¿no? Cuando llega siempre el 23 de junio, vemos posteos en las redes sociales de muchos clubes que hablan de 71 fallecidos. Ese número es así, hay más que lo que vos sabés, ¿no? Mira, por la investigación que yo hice, ese número lo frizó ahí Juan Carlos Onganía en una reunión que tuvo con el comisario a cargo de la Comisaría 33, que sigue existiendo en el mismo lugar, ahí en Mendoza y Obligado, cerca de los cines. Y medio que lo apretaron al presidente de River, a Julián William Kent, para que se termine la cantidad de fallecidos, y se terminó ahí. Al punto de que, por ejemplo, yo tengo recortes del diario de la Nación que la noche o sea, digamos a las 10 de la noche del día del hecho, eh, Kent declara que ya había 85 fallecidos. Y después empezás a ver en otros medios distintos números. Y de repente quedó en Claro. 71 y una semana después hay un chico que se llama Julián Feldman que muere después de una semana internado en el Y Hospital no lo suman Fernández. a eso seguramente. No, claro. No lo, Después yo claro, descubrí que había un nombre que en realidad no existió nunca, entonces 70, 71. Yo en el libro llego 74, con nombre, apellido y edad. Hay uno solo que no tengo la edad, de todos los que había. Había muchos más sin edad, que decían edad desconocida. Y, y bueno, un laburo
con la gente de Boca también, porque la verdad que en ese sentido, confiando en mi seriedad profesional, me pasaron el PDF con todos los nombres y apellidos antes de hacer la placa, y por suerte yo pude validar y corregir 7 apellidos Uf, de la placa de Boca. importantísimo. Si no hubieran salido mal Cualquier escrito. cosa. Claro, Y es yo otro hablé con cartón. familiares, con un par de familiares que casi tienen a su familiar mal escrito ahí. Es un Claro, papelón. es un papelón. Eh, sí, y la verdad que eso es muy gratificante, va más allá de vender un libro, el que te Eh, agradezcan eso. tal cual. Y yo con 3 personas que hablé de ese día, me aseguraron que los muertos fueron más de 200. Ah, estamos hablando Eh, de un número sí, totalmente sí, diferente. sí, sí, total, sí. Impresionante. Y de hecho, uno trabajó en la comisaría ese día y tuvo a cargo sacar los cuerpos de la marina, porque había muchos marineros, Claro, muchos pibes muchos soldaditos, por decirlo así. Y se me puso a llorar, me dijo que vio mujeres, bebés, nenes, y vos no hay ni mujeres ni nenes claro, en el en registro. esa lista de fallecidos, en ese registro. Pero existen relatos periodísticos que dicen una mamá llora la muerte del hijo de 6 años. Claro. Y andás a saber dónde están Em, esos cuerpos, aparte. es otro tema. Bueno, todo tenía que ver con un contexto complicado. eh, pero bueno, Sí, Pablo, muy desprolijo, sí, perdóname, muy desprolijo muy porque prolijo. Sí, sí, la desesperación de la sociedad hace que mucha gente se acerque con camiones de lo que sea para ayudar a llevar a los fallecidos a los y hospitales. terminan en Y cualquier en el lado. medio andás a ver, viste, andás, no terminaron esos camiones con Sí, fallecidos, sí, sí. no sabés. Pablo, ¿hay alguna Sí. responsabilidad en River, digamos, River institución? ¿En algún momento vos decís, River acá tendría que haber hecho las cosas mejor? ¿O lo dejamos como un tema policial y que es, como bien decíamos antes, donde salieron todas las cosas que tenían que salir mal, salieron mal? Mira, como club organizador, River no hizo nada mal. Porque una cosa era si cerraban las puertas o si algún empleado se olvidaba de sacar los molinetes, pero cuando fueron Claro, detenidos el capataz, perdón, no me sale ahora el nombre, el responsable de todo la organización o los que guardan todo lo que se usa en un partido de fútbol, cuando se comprobó que no tenían responsabilidad, quedaron libres. O sea, los únicos acusados nunca tendrían que haber sido ni acosado. detenidos porque no tenían nada que ver. Pero bueno, Terrible. fue la única manera de ocultar lo que realmente había pasado. Y en ese sentido, también hay una cosa que es esto que te hablábamos, ¿no? De todo lo que se alineó para que saliera todo mal. Yo hablé con abogados y se da una situación insólita, que es que eso fue el 23 de junio y el 1 de julio, o sea, una semana después, cambia o se da una gran reforma del Código Civil, ¿sí? En la Argentina, la última gran reforma que ahí cambia todo, porque si hubiera pasado después, sí River tenía responsabilidad. Y a mí me Claro, lo porque graficaron de la pasó en siguiente el lugar. manera, claro, Oh, me lo graficaron de la siguiente manera, para que se entienda. Cuando sucedió lo de Puerta 12, o sea, si vos vas caminando por la calle, antes del cambio de la reforma, y si vas caminando por la calle y se te cae una maceta en la cabeza, es un hecho fortuito. El viento, no es culpa de eh, nadie. Después es culpa del dueño de la maceta. Hoy es culpa del dueño de la maceta. Hoy claro, es culpa de River. es Aunque no culpa de haya hecho River. nada malo, ¿eh? O sea, Sí, 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 sí. es culpa de River. Simplemente porque pasó en ese lugar. Claro, o sea, pero hasta te diría que sería injusto, ¿eh? Porque no hay ninguna cosa que haya hecho River institución mal ese día para que suceda lo que sucedió, porque no, ¿qué responsabilidad tenés? O sea, Sí, no, sí, no, no hizo nada pero malo. bueno, pero la ley cambió y hoy sí era así. Hoy en día sí. Pablo, vos cubrís Boca, sabés mucho de Ajá. Boca. ¿Cómo tomó Boca desde, digamos, desde lo que se podía, ¿no? Desde lo que podía hacer, qué hizo Boca en esa época y cómo ves que fue pasando el tiempo, si Boca se, no sé, si tomó cartas en el asunto, se hizo cargo de los familiares, cómo fue llevando Boca el tema. Desgraciadamente, como pasan muchas cosas en la Argentina, todo es política. Entonces, el interés real no existe, ni con esta dirigencia, ni con la dirigencia anterior. Lo importante es la fotito, quién
puso en el día de luto, Sí. que fue Ameal, Mm, quién por ahí puso el la Twitter del día placa, ese, y quién no puso mucho el más. tweet, quién puso la placa en el medio del hall, Claro, de la acuerdo. foto, llevan a Diana ahí, o sea, en su momento un candidato que fue candidato a presidente en 2019 quiso llevar a Diana a la Bombonera ese día, pero No, insisto, no hubo mucho. sí, es que fíjate que te pongo esta anécdota, si no era por mi trabajo, salía la placa con 7 apellidos mal escritos y ya Claro, está, y claro. cualquier dirigente que hable de Boca, dirigente de antes o de ahora, me refiero al cambio de dirigencia, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. Se equivocan los nombres, no está involucrado en el hecho, trata de sacar rédito político del hecho, que es triste, Sí, sí, sí. pero Es muy funciona triste, así. A ver, lamentablemente. nosotros tratamos nosotros me refiero a yo y un par de gente más que trabaja conmigo en este tema vinculado con la memoria, tratamos de aprovechar eso, porque Sí, sabemos cómo obvio. funciona y nos juega a favor también. Por supuesto, sí, Pero sí, sí. desgraciadamente no es lo que nos... Lamentablemente sí te juego a favor. Claro, 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 che, mirá que está pasando esto, y aprovechás, o si hay un año electoral, viste, tratás de aprovechar eso también. O no sé, el año pasado la revista oficial de Boca escribió algo que para mí es importantísimo, porque por primera vez Boca sentó una posición sobre lo que pasó en Puerta 12. La revista oficial de Boca dijo que todo fue por una represión policial. Eso es un avance enorme y es gracias a mi claro, trabajo, sin dudas. claro. Y gracias a la gente que habló conmigo, ¿no? Porque mi Sí, sí, trabajo sí, por sin supuesto. los testimonios no Sin existía. ellos. Entonces Sí, sí, es sí, sí, sí. aprovechar esas pequeñas victorias. Pero por Tal ejemplo, cual. yo hablé con Stefano Di Carlo, que es un dirigente muy capaz y candidato a presidente de River. Arriba. Y Estefano, yo le dije, che, pero tienen que hablar de River, porque yo tengo 4 hinchas de River que fallecieron, con nombre y apellido. No es de Boca el tema. Y me dice, mira, Claro, Pablo, está buenísimo. O sea, lo hacemos, pero tenemos que hacerlo juntos con Boca. Y yo para hacer algo con Boca de Puerta 12, tengo que saber cuál es la posición oficial de Boca sobre Puerta 12, porque si la posición claro. oficial es que es culpa de River y se pudre Sí, sí, todo. sí. No sé, obvio, por supuesto. No sé, claro, bueno, eso Perdón, pasó, vos, sí, no, no, que vos recién dijiste que murió gente de River. O sea, estamos sí. hablando de que había hinchas de River que por ahí estaban en la misma tribuna. La Centenario Alta es la tribuna visitante, siempre fue la tribuna visitante, ¿sí? Sí, En la tribuna visitante, y en épocas donde no había camisetas, la mayoría de la gente iba en saco, camisa o una remera cualquiera, o como te digo, muchos soldados, sí, sí, sí. No, colimbas. no era como hoy en día por ahí que van todos con la camiseta de Boca y el que no va con la Claro, camiseta de Boca es raro. Puede ser claro, infiltrado, digamos. exactamente, exactamente. Era normal que hubiera gente que o no era socia de River porque no tenía dinero, o no tenía dinero para pagar una platea, o era una persona de provincia que no había ido nunca a ver un superclásico, que hay, había gente que iba a ver a Amadeo Carrizo o a Rojitas, sin ser Claro, ni de Boca ni de River. O sea, entonces era otro contexto. Para llevarlo más acá en el tiempo, es muy similar a lo que pasaba en el 68 en todas las canchas, muy similar a lo que pasó con el Huracán de Capa. Iba gente que no era de Huracán claro. a Sí, verlo, sí, sí. por amor Por al el, fútbol, por amor al fútbol, ¿sí? tal cual. Iban a ver a Amadeo, a Rojitas, a Madurga, bueno, distintas personas grosas que jugaban en esa época. De hecho, sí, yo tengo comprado con nombre y apellido 4 hinchas de River, eh, y dos que no, uno apareció en el libro, llegó a aparecer, uno hincha de Racing y uno de Argentinos. Que de hecho, obviamente que a River sí, pero Racing Argentino también, che, decir, Claro, flaco, este sí, sí, falleció y era de tu club. O sea, por lo menos recordémoslo en las sí, redes sociales. recordémoslo, A tal mí me cual. sirve un montón. Claro, es un Sí, logro, sí, sí, no sí. mío, de Por todos, supuesto. la, Sí, la sí, por gente de supuesto, esa por supuesto. época. Es un Eh, gran, ¿cómo se dice? Una reparación histórica, como se dice, ¿viste? por supuesto. Este, pero bueno, eso, te quería Em, explicar lo de los hinchas. sí, sí, perfecto. Bueno, Pablo, para ir cerrando, Uno hace un conocido rato, que sí. fue y por suerte salió es Gustavo Noriega, periodista. Gustavo, Ah, fanático de ah, River, mira. y ese día iba a ir a la platea de River y al final se Y, metió subió por la puerta 12. Era irrespirable la cantidad de gente que había y se volvió a ir y se y fue volvió a la para atrás. platea. Y se fue a la Ah, platea, se sí. fue a la platea. Claro, Se mira coló vos. no sé dónde. Pablo, para ir cerrando, me gustaría que nos dejes tu humilde opinión acerca del fútbol argentino actual y si ves posible a corto plazo o a mediano plazo el regreso de la hinchada visitante, ¿no? Tal como era antes,
hace no mucho tiempo, hace 10 años atrás por ahí. Y de fútbol actual, bueno, a mí no me gusta el formato de que haya 30 equipos porque me parece que le baja el nivel a la competencia. O sea, tenés por lo menos 15 equipos que no son de primera división y Claro, está a la vista. Obviamente que eso le da más federalismo a la primera división, pero destruyó el ascenso. tal cual. Entonces, en ese 40 equipos. sentido, sí, y te das cuenta el nivel cuando los ves. Realmente hay 5 equipos, es Boca, River, a veces Racing, a veces Vélez, como pasó el año pasado. Huracán está bien ahora, Talleres el año pasado, pero ahora ya cayó. Vélez ahora está mal. Lanús en Claro, algún momento. Es como que va rotando ese tercer equipo. Defensa y Justicia. Y Boca y River, bueno, Boca más allá de todo el problema actual y sí, la sí, desvinculación de Gago, es el puntero de la zona. O sea, sí, sí, Independiente apareció ahora. Entonces es siempre Boca River y uno o dos. claro, El resto acompaña y la mitad de los que están en primera división deberían estar en segunda división. sí, sí, Desgraciadamente también forma parte de la política y eso también sostiene al presidente actual, pero no es competencia, no es un fútbol competente. Vos claro, tenés el Brasileirao, como dijo Milito, hay 10 equipos y se van grandes equipos a la vez del nivel que sí, tiene de sí, sí, competencia. tal Y cual, es normal, ¿viste? Acá se claro, suspenden los descensos. Es un un desastre. papelón. Y me dijiste otra Y, cosa. y, Eh, y tema, el regreso de las posibles hinchadas visitantes nuevamente, ¿no? Mira, para mí eso era lo más lindo del fútbol y desgraciadamente hay toda una generación de chicos que no saben lo que Que es no puedo viajar a ir, acompañar a su equipo a otro, de visitante, a otro estadio, que tal no cual. conocen otros estadios. Muchos ni siquiera conocen su propio estadio, que pasa en Boca, en River, con socios que no pueden acceder porque son más socios que los que entran. Pero sí, se extraña mucho. El que más se extraña es Boca River, por toda Por el supuesto. Por folclore, el el duelo de folclore y demás. hinchadas, tanto en la Bombonera como en el Monumental, es el más triste, y todo es una decisión política, por un lado, porque cuando se quiso hacer se hizo muy bien, pasó en Córdoba el año pasado, pasó en En Mendoza Mendoza, en el la 2018, final tal del cual. 2018. Eso fue una Claro, fiesta, pero una claro, fiesta. Entonces, decís, ¿por qué no? Y ahí tenés la otra pata por la cual no vuelven los visitantes, que es el negocio de la televisión. Cuanto claro. menos hinchas vayan a la cancha, más televidentes lo Más ven por negocio para televisión y ellos, pagan. Es tal así. cual. Lamentablemente sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste. Agradecido y felicitaciones por todo el trabajo que estás realizando y que realizaste con toda la investigación. Muchas gracias. El agradecido soy yo porque básicamente se le da difusión no a mi trabajo, sino a la historia en sí y se recuperan esas historias que quedaron en el olvido, desgraciadamente, y que se mal contaron.